see, let's try it out. What's up, guys? I'm checking the Twitch, I'm checking the YouTube. What's going on, guys? Saludos, señores. ¿Por qué eso sabes? What's up, YouTube? La gente de YouTube, la gente de Twitch. Welcome. What's up, YouTube? Alright, yeah, we're getting it all together, guys. Making sure que tengo todo grabado so that this can stay recorded in the channel and I can come back and check it out. You know? I don't want the mic to be clipping, que es otra cosa. I don't know. I feel like the mics, the audio in Streamlabs is different than OBS, so está saliendo el audio donde I have to do the editing myself. La cosa de la vida, señora. Pero saludo a ustedes también en YouTube. La A-Slave, when you coming home, mama? Ya saliste, ¿qué hora es?
Alright, let's get started with this. First skip. First skip of the day, señores. First skip of the day. Let me open up. Oh, this is not Nero. If y'all don't know it, yeah, señores, the link is right there. It's on the player right on top of me. Y también el enlace abajo, pinned in the comments. NERO.FAN /LatinoMusicReview. Ahí ustedes ponen sus skips. We got about, let me see, I think we got 10 submissions right now. And we got the first skip of the day. So make sure you submit right now para el live de hoy, señores. I'm going to be here for a bit. Empezamos with our first skip. Sodo baby. He says, I'm a Latino EDM producer trying to start a new wave of Latin EDM. Appreciate the love and the support, hermano. Love what you do. Blessings, Sodo. Let's check it out. This is dope. I love EDM. So, vamos a ver. Esto me lleva para Spotify. Alright, hold on. Is that it right there? Yeah, Dime. Okay, so Dime de Sodo, señores. Let's listen. Latino EDM. Dijo que disfrute lo que no puede disfrutar, disfruta lo que no puede disfrutar, disfruta lo que no de lo que no puede disfrutar. Una loca voy con ese body, comer esta noche aquí en el party. Si le pregunta a alguien, estoy aquí esperando tu body, sabes, mi IG. Ahora estoy conduciendo a toda velocidad, en busca del veneno ese que no se tan mal, en busca de la cura de cualquier enfermedad, haciendo que un momento solo sea felicidad, felicidad, solo sea felicidad, de lo que no puede disfrutar. Una loca voy con ese body, comer esta noche aquí en el party. Si le pregunta a alguien, yo estoy aquí esperando tu body, sabes, mi IG. Estoy conduciendo a toda velocidad, en busca del veneno ese que no se tan nada, en busca de la cura de cualquier enfermedad, haciendo que un momento solo sea felicidad, felicidad, solo sea felicidad, de lo que no puede disfrutar. Una loca voy con ese body, comer esta noche aquí en el party. Si le pregunta a alguien, yo estoy aquí esperando tu body, sabes, mi IG. Mic on, yeah, alright, now we are. Señores, Sodo with Demon, what y'all saying in the chat? My mic too loud? God bless. What y'all saying in the chat, señores? Sodo with Demon, Latino EDM. EDM, was it dubstep? I want to say it's dubstep, but it had
First of all, I had time signature changes, no verdad, so ya we're getting a little nerdy con eso. Shouts to Sodo. Bro, so se te nota que tú eres un productor, entonces tiene el oído para el EDM electrónico, los sonidos suenan bien. Like, I think that you made a good choice as far as instrumentation. The synth, those synths that are in the background, they definitely took us into like a whole vibe, a whole world, you know? So, shouts for that. Se me está yendo la voz, señores. ¿Qué más? It was a vibe, bro. Like, I definitely feel there's a place for this. I'm trying to like put together who's the audience exactly pa esta. And I see why you're saying que you're trying to create a wave de esto latino EDM, porque ya esto es una línea, esto es un sonido in the EDM world, pero is there, why I say world like that? In the EDM world. Pero is there a pilita audience pero latino aquí? I feel like they definitely is. But who are those people? Where are they? Where they're spending their time? That's what we want to know. Like, are you in here, Soto, in the chat? Porque I think what you're trying to do is you're trying to see where that target audience is. You know, it's the same. I think it's con todos los artistas independientes que entran aquí a Latino Music Review, este chat también. We are kind of looking for that. We're looking for a Latino audience, obviously, que entienda las matices de la música de nosotros y las letras y los sonidos que usamos y de todo. Pero que también, ¿a dónde que nosotros pasamos el tiempo? La cultura Spanglish, que le gusta la música pop electrónica así, pero también agradece que es Latin, que es en Spanish, en Spanglish, in their language, right? Man, it's tough. Other than the clubs, right? Other than the clubs, if you're a DJ, this is a plus. I hope you're a DJ. Porque si tú estás haciendo esta música, I would suggest that you are a DJ, my guy, and you're playing yourself, you're playing your sounds. If you're producing yourself, then that should be your direction. Puro. DJ, artist, producer, on some, ¿cómo que se llama estos DJs? Sidekick, que están ahora más relevantes ahora en las redes sociales. Pero that's what you want. That's what you want, bro. And I feel like this definitely should go on our playlist. You know what I mean? ¿Qué es lo que dicen ustedes en el chat? What's up, Twitch? What's up, YouTube? Estamos ahora, yeah. Yeah, Weston. ¿Qué es lo que es Weston? Yeah, we on YouTube and it stays saved on YouTube. So when you want to see this, you want to come back to the live review en cualquier fecha. Tiene que buscar la fecha of when it's uploaded, and then you know that's what it is. Porque no tiene cover. The cover is what you see here. You know what I mean? Seguimos, señores, seguimos. El Hayes entró. Y el Fino no llegó, bro. El Fino está malo. El Fino está mal. I don't know why I put the cheers for that. Nah, sending them let's send them love and some healing energy, loco. He's just healing from some things. Hopefully we get him back next week. Y I think we might have another special guest next week, señores. So vamos a tener otra visita. Vamos a ver si me confirma para la semana que viene. So keep submitting, guys. Keep submitting. Saludo, Weston, Emily, Rich en YouTube. Seguimos, señores. Sodo, thank you for the skip, my guy. Thank you for the post. Thank you for supporting this community. Thank you for joining. Welcome. Síguenos mandando the sauce. We enjoyed that, man. And welcome to the playlist. What is going on with my player? Here we go. Check him out. Then let me put his. Y'all see his Instagram? No, y'all don't see his Instagram. His Instagram is at Sodo, SODO _ baby with 2 Y's. Let me put a star on it.
Señores, ya estamos actualizados con los videos ahora en el live stream. So, si ustedes mandan la canción and y'all want to come face to face with us, with me here on the review to check out your track, to talk about it, you know, we could talk direction, we could talk about production, todo eso. Podemos discutir lo que sea, cómo fue que entró la idea del tema y nada. Lo único que tienen que entrar a la página de nuevo, on NERO.FAN, y le mandamos la invitación. Ya hop up here with your phone. As long as you got a camera somewhere, whether it's a laptop or a phone, a pad, ya can hop up with us. Amor virtual, señores, de Harry the Wiz. No description. Let's check it out. Hace rato no creo en el amor, desde que me fallaron otra vez. Pero gracias por hacerme creer. Te juro que sin ti mi vida no fuera igual. Tú eres diferente a las demás. Solo contigo quiero estar, aunque nuestro amor es virtual. Es que hablando claro no era igual. Tú eres que me hizo sanar todas mis heridas del pasado, sin importar lo que he pasado. Mami, te tengo lejos, pero te quiero cerca. Contigo yo me atrevo a correr la apuesta. Si tú estás puesta, también dispuesta, solo sea honesta. Déjame saber que no me conformo por FaceTime. Tú, yeah, tú mi rayito de luz. Me olvidé de mi ex, baby, solo texto yo. Ahora me siento brand new. Contigo di mi debut. Por ti dejé todos mis vicios y mi vicio eres tú. ¿A dónde está que yo te busco? Sorry por lo neto que te escucho, yo me luzco. Baby, no entendemos y si no yo te traduzco. Sí, me encanta hablar contigo mientras yo conduzco. Oh baby, I go wife you. No se compara cuando esté next to you. Perdona la propuesta, así out of the blue. Pero te lo juro que sin ti mi vida no fuera igual. Tú eres diferente a las demás. Solo contigo quiero estar, aunque nuestro amor es virtual. Es que hablando claro no era igual. Tú eres que me hizo sanar todas mis heridas del pasado, sin importar lo que he pasado. Sin ti mi vida no fuera igual. Alright, Amor Virtual de Harry. ¿Cómo fue? Not bad, bro. Let me get your name right. Harry the Wiz. Amor Virtual, señores. Let me know what y'all feeling in the comments. Okay, so tenemos un reggaetón en Spanglish perfecto para esto. This is what we're here for, right? You definitely hit the right space for this. Harry, yo estaba chequeando tu perfil ahora mismo, right? Y veo que como nosotros todos en esta comunidad, casi todos, somos de todólogos, como me gusta decirlo yo. Te veo trabajando, pero eres artista, parece que también es fotógrafo, hace video, camarógrafo, fácilmente hace diseño gráfico. Bro, duro, like as far as the effort there, reggaeton, full flow, it was a vibe. Ahora, mi crítica viene siendo la voz, la tonalidad, porque tú tienes una voz, sabes que puede llegar a esa afinación, a esos tonos, pero te escucho forzado, bro. Te escucho forzado en tratando de llegarle a esos tonos. So, yo creo que hay dos vías que uno puede llevar en el lado de la producción, ¿verdad? Which is either cuando tú estás grabando, me imagino que tú tienes, I think I heard the low vocal, so tú tienes el registro bajo de la voz, the mid and the high, right? And if you don't, just picture it like this for the sake of de la explicación. Si tú subes la bajita, la subes y la usa como el lead vocal.
Entonces la mid, la baja, you kind of bury it right under. And, you know, even if you do doubles, you pan them out. I think that you might have otra frecuencia, loco, en tu voz que no está maximizing. You know, yeah, this is the Spanglish culture here, guys. I got a Spanglish brain. I'm thinking both languages y ligando en un sancocho. So bear with me. I know y'all understand anyways. Pero, oye, entonces, cuando uno hace eso, entonces ya tú encuentras una frecuencia nueva en tu voz, en your overall tone en la canción. Donde tú todavía estás dando esos tonos altos, pero esa no es la voz principal. So, no se escucha, no como que molesta. Entonces, hay esa vuelta, ¿no verdad? Entonces, la próxima vuelta en el lado de la producción, que se puede ser distinto, es que realmente baja el tono de la canción completamente y ponlo en un tono donde tú te sientes más seguro. You know, because I know you can hit those tones. Obviously, you're hitting them. Tú no estás desafinando ni nada. Hay un par de tonos que se pueden ajustar, you know, with Melodyne. I know you're using auto-tune heavy. Pero I think that your overall delivery could get better, bro. Si tú aprietas más o ajustas más en eso de la tonalidad para bajarlo a un registro más cómodo. Esa es mi crítica para ti, bro. Pero la canción está dura. I think it's out now. Let me see. No puso comentario ni nada. Señores, when you send the music, please, I'm begging you, put the description. You don't have to send me un paragraph ni nada, pero pongan la descripción. ¿Cuál es la motivación de mandar la canción? Si es un demo, si es un sencillo nuevo, and what you want to hear. If you want to hear critique on sound. You know, does it need a feature if that's what you're looking for? You know, anything that you could give us cuando estamos criticando la música, to just kind of source from, para darte una crítica que por lo menos te pueda ayudar, and we're not just here, you know, just listening to music. It's vibes, bien, right? Pero este espacio lo estamos creando para cultivar creaciones de nosotros entre comunidad y hacerlo por lo menos exitosa de una manera u otra, you know, pero to actualize it, para materializar el tema, la canción, tu talento, your skills, pero y conectar eso con otra persona, pero también sacarlo de esa manera. Adiós. Yeah. Ok, seguimos, señores. Latino Music Review. And with serial submitter. I don't know why it was coming up blurry here on my screen, but I was like, what is that? Jay Hayes? El Jay Hayes coming back. This is more of a freestyle. Me pouring out my heart to this beat y desahogándome. It's very sentimental, pero music is therapy to me. Seguimos para adelante. El serial submitter alumni Jay Hayes. Vamos a escucharlo, señores. Hayes. Oye, yo tengo un par de días tratando de escribir algo y no me sale. Y de repente encontré esta pista y I don't know where las palabras, they just started to pour out of me, like mis emociones y esta pista conectaron. Y Chinche fue escribiendo. Y esto fue lo que me salió del alma. Una experiencia que yo estoy pasando. Escuchen. Todo lo que hago para ti nunca es suficiente. ¿Cómo me hago para yo tratar de comprenderte? Porque no hallo la manera para complacerte. Y aquí no hay nada que buscar, es lamentablemente que ya lo nuestro terminó. Yo tengo la culpa porque no aprendí a decir que no. El destino nos ha llevado a diferentes caminos. Lo que nos mantuvo juntos todo ese tiempo fueron nuestros niños. Porque el amor que hubo ya no está. Por más que trato de buscar pero no encuentro paz. Aunque me muera del dolor pero no soy capaz
de hacer una sentencia como los presos allá en Alcatraz. Perdona la comparación, pero si soy sincero, siento que pierdo mi libertad y eso me da miedo. Si yo pudiera taparía el sol con solo un dedo, bajaría la luna, pero es que ya yo no puedo. Cuando estoy solo me pongo a pensar en aquel día donde juramos en el altar. Esos recuerdos que me llegan, empiezo a llorar, pensando que para siempre íbamos a durar. Por ti yo lloro, pero es que ya no me encuentro. Date mi todo, perdóname, yo lo siento. Perdí mi modo y también todo ese tiempo. Es mejor que ya se lo lleve el viento. Alright, señor, el Jay Hayes con ese freestyle. Adiós. Duro, bro. Duro. I like that intro too, like, you know, spoken. It gave me nostalgic vibes, like 90 vibes. I was just watching this podcast too where they were talking about the Fugees y como like the intros back in the 90s it felt cinematic, like it felt like it was storytelling. ¿Tú me entiendes? Y la música es tan polished hoy en día, tan in your face, like all the sounds, like even those Detroit drums. I'm kind of ready for that to go away already, porque I don't think it's doing any better in music. Pero este vibes así with like a R&B, little nostalgic intro, explicando que, you know, the words are just pouring out now once you heard the beat. Dope, bro. Dope. It's a good, that was a good approach. I don't know what you're trying to do with it, but I think it's a dope beginning to something. La Pita, it was a good vibe. I don't think it's the best beat. I think you could find something better. En esa misma tonalidad, esa misma vibra. Pero tan dura, loco, y la pita también duro. O sea, la pita, la letra. Yo, ¿y sabes lo que me entró en la mente when I was listening though? Because I know we begin on you because of your name, bro, because it's so, like, too common. It's too hard to find, right? But if you are trying to take this to brand yourself a little serious, me entró en la mente a mí, porque yo sé que you're not just trying to be an artist. I hope you're not just trying to be an artist, bro. Porque, and that's something that this goes out to todo lo creativo ahora mismo independiente. It's not enough. If this doesn't tell you where I'm at right now, y que ustedes están aquí conmigo en un live stream reviewing Latino music, you know, for us. If this doesn't tell you that being an artist is not enough nowadays, I don't know what to tell you, bro. Pero Hayes, el nombre, ¿verdad? J-A-Y, Hayes instead of H-A-Z-E. Maybe Hayes like the last name Hayes. H-A-Y-E-S or Y-E-Z if you want to keep it with C. But J Hayes or written by J Hayes. Que that should be probably your tag, your handle on social media. Para que la gente le llegue que tú eres artista, pero que también los artistas cuando te lleguen a ti en estos type of reviews and these type of spaces, they realize that you're a writer right away. Because you, my friend, are definitely a writer, mi viejo. Tú escribes, loco, tú tienes la mente. And from the last post that went up, I think it should already, it was up because we already posted today. From your last, la canción que te voy a mezclar. Que you're choosing good melodies, bro, good harmony. You know, so you got a grip of, actually you don't have a grip yet, but you got a combination of things that you got to get your grip on your skills, you know. Y uno comenzando con eso de upping your game con los softwares, los programas y de todo, micrófono, nice little setup, pero también branding yourself correctly, bro, you know, because you're creating and you're showing up almost every week here, so come on, my guy, you're betting on yourself, bro. You're betting on yourself, so keep doing it right, keep taking steps up, porque it's easy to get caught up in this game de el ciclo de laborando. Siempre estamos haciendo algo, laborando y laborando. Yeah, I'm working, bro. I'm working on my craft. Pero
pero nothing to show for it. You know what I mean? Like nothing, no output. And we always feel like we're working, but we have no output at all. So it's important. This is why this space también es importante. Because aquí vamos a ayudar a terminar esos conceptos, esas ideas, esas colaboraciones que quieren completar. Y finally the output gets out, right? That's what I was touching on earlier too. But we need output, señores. We need output. We can't just keep getting stuck en el ciclo de ideas. You know what I mean? No vuelve loco. The cycle of ideation, bro. We gotta break that. Se me frizó el Twitch. Señores, estamos en Twitch y estamos en YouTube ahora mismo, so make sure you check us out. On Twitch is the official Top Selector channel. Porque esta plataforma is me, Saint Savant, right? That's hosting, that's the CEO y de todo, pero it's Top Selector, the platform that we're trying to build. So make sure that you follow us on TikTok. Estamos tratando de llegar a 1,000 followers on TikTok because we can't go live there on that platform until we got 1,000 followers. And I think right now we're a little less than 100, guys. So let's get us up there. Let's get us up to 100 at least. Share the live, share the clips que tenemos en Top Selector. Instagram is the main platform por ahora. Pero we're trying to branch, get YouTube going, and get TikTok going. So denle seguimiento, señores. That was Jay Hayes. Denle seguimiento a él también. Arroba Jay Hayes 05. Oh, and we got Gio Barras back. Another serial submitter. That's dope. Vamos a entrarle de una vez. Let me talk to you on this track. Everybody got something to say, but most of the time keep it to themselves. This track speaks volumes. The grind, the come up, the thoughts, the faith. Préndase uno. Let's hear it. Gio Barra, señores. Let's hear it. Gio Barra, señores. Okay, now we on DLB, Gio Barras. Now we listen. Siempre atento a la vida que llevo. Voy a cumplir esta pinche misión. A la buena o la mala, la hierba está en venta. Rompiendo las reglas, me la pasé yo. Golpe tras golpe, pero no me rajo. Sigo fumando, sigo tratando de no ver para abajo. Sigo enredado con los pandilleros. Siempre adelante con jales pesados, con cohete en la mano, creando ganancias con los verdaderos. Si ganas o pierdes, mantiénete al 100. ¿Cómo poder aceptar mi behavior? Nunca lo hice con mala intención. Somos DLB, somos DLB. Subir de nivel cada día lo intento, comprando más onzas para ver más dinero. No tengo que hablar de lo que adentro siento, quemando las millas del coche que tengo. Todos quisieran volar, yo nada más quiero flotar. Quiero Mercedes para navegar. Póngase trucha, también he perdido. Ganadas y triunfas es el nuevo vicio. Prendemos más blunts, respiro profundo. Sé que se siente perder a la gente. Te digo que a veces la riego. Quiero yo un Rolex para ver más el tiempo. Estoy en la lucha, sigo subiendo. Con peso en los hombros, de nuevo lo intento. Con calma, con dudas. Los frenos del carro requieren reemplazos. Quédate abajo si escuchas balazos. Historias cerradas en mis pensamientos. Son de terror, aquí sí existen. Sonido, bocinas, suenan bonito. Tenemos de dónde sacar. Me mandan un verso, lo mando para atrás.
Siempre atento a la vida que llevo. Voy a cumplir esta pinche misión. A la buena o la mala, la hierba está en venta. Rompiendo las reglas, me la pasé yo. Golpe tras golpe, pero no me rajo. Sigo fumando, sigo tratando de no ver para abajo. Sigo enredado con los pandilleros. Siempre adelante con jales pesados, con cohete en la mano, creando ganancias con los verdaderos. Si ganas o pierdes, mantiénete al 100. ¿Cómo poder aceptar mi behavior? Nunca lo hice con mala intención. Somos DLB, somos DLB. Okay, so DLB del bloque, right? Is that, I'm trying to, I can't really read it here, pero me estoy imaginando con, oh, okay, you wrote it here. Desde el bloque, yeah, okay. Ay, desde el bloque, DLB, Gio Barra, señores. Bro, I think that was a vibe too. Like, I think this was a way better beat choice. Way better beat choice from the last one. Gio, damn, yo digo, loco, porque para mí a ese tema le falta un coro. Like, I can't rap. Like, I know that desde el bloque somos DLB es el coro, but it doesn't feel like a hook. Like, it doesn't feel hookish to me, you know what I mean? And the overall vibe of the song is dope. I feel like it deserves un coro que se queda con uno, loco. Like, I want to hear, because I like the beat and I want to hear the beat, but what's going to keep me coming back to hearing that beat again? Because I can enjoy the beat every time I listen to it. But that's what the hook does. Like, the hook se queda in that part of the brain, en la mente, donde cuando nos entra esa melodía, we get the whole experience of the song again. ¿Tú me entiendes? Entonces eso es lo que le falta a este tema. Yo creo que este tema está duro, ¿no? Desde el bloque me encanta ese punto de vista de to start from a story, you know, from a standpoint to start a storyline. I think it's dope. Si tú haces los versos que sean más storyline material, you know, following a coherent story, me levanto on some, I mean, this is kind of old school, right? Pero on some, Today Was a Good Day, the Ice Cube. Que every time you hear that record, ¿verdad? You enter the world when he wakes up in the morning, when he gets in the whip and an Impala, and he's riding down the road, and then he meets up with the dude, and he's putting on bets in basketball at the court. O sea, he takes us through a movie. It's a cinematic experience con la canción. Y con esta pista, I think you can do this. Hasta más duro de ahí. So, la canción está en Spotify. Yo creo que la estrategia tuya es de una vez to just like add it on and push on Spotify, because I see that you're getting some streams here and there. But I think that ya con lo que yo he escuchado, Gio, it's time for you que te organice, bro. Coge todos estos temas, los más fuertes, los más duros, los que te han respondido or have reacted the most on whatever platform you're using the most. I think it's Spotify, ¿verdad? Take the best ones from there and start making a project around that, branding yourself. You know, ahorita you're going to have to debate eso de la máscara de nuevo when it comes to the branding side of things. Pero tú debes organizarte, loco. El proyecto en full, un EP, comienza con un EP where you put some money behind, get some artwork done, photo shoot, get every track mixed and mastered, every single one, bro. Que esté ahí al nivel sonically, al sonido, que esté al nivel lo más posible, you know, and if you got to get some collaborations for the hooks, I would suggest you do. Female, male, maybe both, pero un proyecto, loco. Eso es lo que necesitamos de ti, Gio. You have a lot of records, bro. A lot of records that you've ran through here, so let's get a project together and let's find out who Gio Barras is. You know? Para eso estamos aquí, para to debate, para dialogar, para averiguar dirección, para dónde que vamos, qué es lo que se debe hacer ahora con las canciones, con los proyectos. You already recorded a song,
you got a song that's good for sync, for commercial, for movie, for something, porque te entró esa idea. Dialogamos aquí, and we could probably find the proper channels to get that song at least presented into the libraries donde debe de ser, donde debe de estar para eso. ¿Me entiendes? Pero hay que enviar las canciones y hay que dialogar and go back and forth to figure out what is the plan, bro. Because I can't just have you shipping music como, you know, desechable así, como si nada, single tras single, y no hay nada de movimiento, no hay paso adelante, no hay crecimiento, because that's not what we're here for. We're not just here to just show off our music either, you know. We want to see some success stories, bro. Come out of here, you know. So, coño, pónganse para ustedes. A mí no me gusta, yo soy un tipo muy espiritual hoy en día, you know. It wasn't me a few years ago. But nowadays I am, and I'm very resistant right now to like, and ever since I started los reviews, a decirle a ustedes y porque se pongan la pila, en verdad. Pero que, coño, hay que decirle a ustedes, en verdad, porque si están haciendo música, no van a estar gastando su tiempo, tampoco. If you're doing it for fun, then do music that's like enjoyable for you. And, you know what I mean? You create it, and you're not doing anything with it, you're listening to it. Enjoy doing your music for you. But if you're trying to find an audience, a space para crecimiento y mejorar your skills and your music and your projects, then keep sending your music, you know. But I don't want to just have you keep sending music just for the hell of it, you know. Let's get a plan together, bro. Come back with a strategy. Let us know what what are the projects that are coming up next. Coño, yo estoy hablando de todo esto, pero tú sacaste uno, ¿verdad? Lo estoy viendo ahora aquí en Spotify. So it's a 5-song EP. Blones y playa, vibras, nubes, el efecto se fue y cicatrices. Yeah, so my bad, you do have that EP going. You do have that EP. So right now, señores, denle seguimiento, go to Spotify. His EP's on Spotify, GIO barras. Right? So duro, está bien ahí. Now that we are at this, because I broke that down for you, for everyone listening, basically, porque es importante we all listen to this. To get to this conversation, okay, I thought we was going to have it later, but I forgot that you recently released this EP. ¿Qué es lo que tú estás haciendo con esto, loco? Porque tú me vas a mandar todas las canciones aquí, todo se te va a escuchar, se te va a hacer coro. If you pay for the post or Instagram story, you get your shouts there. But what are you doing? Like, are you clipping? Are you clipping these live reviews? Are you creating content around these songs, around the making of it, around, behind the scenes of you making these songs? Are you creating performance reels, video? I mean, I'm not seeing any music videos. So if you're not doing music videos, but I wouldn't suggest, si tú no tienes por supuesto para eso, y tú eres un artista emergente, no, that's not where I would advise you to go. I would advise you to create a world around the songs. Contenido, performance clips de tú cantando, si es en el estudio, si es afuera en el bosque, si on top of a bridge, on top of a building, lo que sea, pero crear contenido around these songs, bro. Porque no puedo, this is not it. The reviews are us, creativos coming in here. Ingeniero, tastemakers, DJs. Hopefully in these next couple of weeks, you'll see that we're gonna have some people in here que ya le va a dar un giro a los music reviews, si Dios quiere, señor. Ya le va a dar un impulso donde la gente, una audiencia más that can just vibe to music will come in and join us because these people are over here listening to your music. Pero esta comunidad somos los creativos, bro. So no podemos contar que los reviews I'm gonna make these songs and I'll just run them through the reviews and hope that the community that we build in the reviews are my audience and that's it. We're just the creative community. You know what I mean? We will be your audience, but you have to expand, bro. You got to create your home and your world.
You know, what does that look like? Ahora mismo, una máscara azul. Pero hopefully we can figure a way around that, bro. Seguimos. That was Gio Barra, señores. También on Instagram, así mismo, Gio Barra. And we got another serial submitted, one of the first ones from day one. El Brani. Got a big one, a new single con Martín Lora, señores. New song, please like and share, subscribe. Album coming soon. Oh, now we got an album coming. Oye, el Brani no falla, señores. Every time he takes out a single, this is a guy that I don't know how he's making it happen. Tiene que tener su equipo, su inversionista, si no es el mismo. Pero el tipo, every time he comes out with a new record, it's a video. Full-blown video, HD quality, pagando modelos, pagando props y todo. So, let's listen to it. Esta es featuring Martín Lora, otro artista conocido dominicano. Muy duro, señores. Let us know how y'all feel in the comments. Oh, the YouTube comments. What's up? What's up, guys? Best views. Yeah, thank you. Vamos a escucharlo, señores. Brani, el Brani, Sarate Mala Mía y el equipo. Martín Lora, este se llama Ajá. Ajá. El Distrito Judicial de esta provincia aplazó la solicitud de medida de coerción. Estos están siendo acusados de haber participado supuestamente en el decomiso de 350 kilos de un polvo que se presume es cocaína. Cuéntamelo, uno arriba de otro. Yo no tengo socios, lo mío es negocio. Quítate, mi vibra no la comparto. Usted no estaba cuando no había cuarto. Tiene que estar rica pa' que me la suba. Agárramelo, mete la mano por la bermuda. Él no te la saca, casi no te dura. El que no conoce a Dios le da rodilla a Buda. Ellos son malitos de mentira, chivatean cuando fuman. Son maricones, le llega la luna. Su cuero llamando, está caliente, quieren culan. Qué rico ella, mamá, le gusta la carne cruda. Ey, yo me la estoy viviendo desde el tiempo del CV, que ya no estaba hecha y que yo no tenía bibi. Yo fui el primero que le compré unos Louis. Dime si tú vas a doblar como la chori de TV. Me acuerdo que yo estaba roto. Se siente heavy que te pidan fotos. Ellos son hermanos de la changa, pero no se sin al cuero del otro. Por vaina así nada más confío en la que tengo engancha. Nada más dice te amo si la tengo engancha. Cuando no hay cuarto la gente dobla plancha. Siempre es el componente que te quiere encharcar. Ellos son malitos de mentira, chivatean cuando fuman. Son maricones, le llega la luna. Su cuero llamando tan caliente quieren culan. Qué rico ella mamá, le gusta la carne cruda. Nena, I'm sorry, me puse condón porque no confío en ti ni en la poli. No subes location en la story, que tú te pones creativa cuando te metes una molly. Aquí se le está dando por turno a la chori. Mañana no me acuerdo de tu nombre como Dory. Dile al noviecito que no se llene de odi, que él siempre pone la cara como que le es Tony. El Brani y Martín Lora, señores, con ajá. Ajá, que lo que el cofla en la casa, que lo va, miñe. Señores, ¿qué es lo que te dicen? El Brani, ¿qué es lo que te dicen? No falla el tipo. Another vibe. You know what I mean? Déjame darle like ahora mismo a YouTube de una porque tell me, bro. 11 days ago salió el tema. Este es uno de los artistas que he's just here to flex. You know what I mean? Like he's coming to the reviews just to flex, bro. Y está bien, porque this space es para eso también. You know what I mean? O que queremos cruzar estas entidades de artistas independientes a todos los niveles, los que están comenzando que no tienen equipo, o sea, equipo ni para grabación. Y esto como Brani
que tiene equipo de grabación y tiene su equipo de producción. ¿Tú me entiendes? Muy duro el Brani, señores, denle seguimiento. I don't got no notes, bro. I do got notes, pero I don't even think it's worth it, porque Brani knows what he's doing, bro. You know what I mean? Like, lo que hay que darle seguimiento, apoyarlo. Cuando vean su video, you know, hit the like button, hit the share button, use the songs in the story, señores, porque hay que apoyarnos. That's the only way. Si ustedes no van a comprar los temas, si están pagando los $12.99, $13.99 para Spotify, $14.99 de Apple Music, que Amazon Prime, Amazon Music. Ustedes están pagando all these memberships to get a limited amount of sounds. The only way that y'all can really support the independent artists es en las redes sociales así mismo. Sharing su contenido, usando las canciones de ellos. Aquí entrando a los music reviews y comentando, oh yes, that's my guy, bro, that's my, you know, like this song is dope. Y lo apoyan aquí en los comentarios, en las comunidades de que se crean para los latinos especialmente. Pero señores, hay que aprender a apoyar hoy en día. Hay que decirle a los fanáticos cómo hacerlo, porque ellos no saben, no sabemos hacerlo. We got to create the stream of how do I pay you? How do I give you my money because I like your music? I want to go check you out. Tiene un show. Yo tengo que saber que tú estés por aquí para yo gastar mi cuarto y salir para verte en un concierto. Pero you got to put it in front of me, you know what I mean? And you got to let me know as a fan. How can I support you? Y los artistas, coño, los submitters que están aquí, let me start cussing, because that's not even me. Los artistas que están aquí, clip this, if you're not paying for the post, ya siguen the clips, ¿verdad? Son horas, señores, es sudor y no hay sangre, pero sudor y casi sangre en esos clips que ustedes ven en Top Selector coming out, señores. Dicen nadie que Opus Clip, y que Opus Clip hace su vaina AI y lo tira, no. We're making sure that everything, the platform is looking good, is represented, that every time that you buy a poster, a clip, you're looking well. I mean, if you get a bad review, it's a bad review, you pay for it. Pero that's part of this, right? That's part of getting the review, getting the feedback and fixing it and coming back and making a story out of it. Entonces ya la gente que estamos aquí compartiendo, estamos escuchando esta parte donde tú comenzaste en los reviews con esa canción y ahorita sale el video y ya yo tengo un interés en ver el video porque lo escuchamos aquí. ¿Tú me entiendes? Pero hay que saber cómo comunicarnos, señores, como artistas, productores, figuras, en las redes sociales, ya que estamos usando las redes sociales para vender nuestros productos, para ofrecer nuestro arte. Y hay que comunicárselo a las personas, a los fanáticos. Cortan a su corte y mándaselo a la gente. Share the live, señores. Ese miedo de not sharing stuff with people. ¿Qué va? ¿Qué lo que es, Cofly? Hey, salute Saint Savant for your hard work. Good looking out, bro. Blessings, man. Denle seguimiento a Brani en las redes también. At BRANNY. Let me start that one. That's definitely going to the playlist. Me fui en una, loco. Estoy solo aquí, so I got nobody interrupting me. Alright, but I gotta start rolling, because it's 7:30 already. Ok, esta es Yancali, bellaquera, ya tú sabes. Yo hablando de que I'm coming out of my spiritual awakening. Y aquí escuchamos Yancali con bellaquera. Dice: hola, soy Yancali, artista independiente de música urbana latina. Bellaquera es un tema de reggaetón con un vibe oscuro y sensual, inspirado en la energía de la noche. Okay. Fue creado en 2021 y regrabado recientemente en un estudio profesional para mejorar su calidad. Okay. So it's an old record, you know, that you felt that needed to see the light and you did it over profesionalmente. Estoy interesado. Estoy enfocado en crecer mi audiencia y este lanzamiento es clave con promoción activa en redes sociales y contenido visual.
Nice. Busco apoyo en playlists de reggaetón, Latin Urban en artista emergente. Gracias por su tiempo. B. Giancarlo, señores. With Bellaquera on Spotify. Vamos a escuchar. Let me know how y'all feeling in the comments. No te achoches, no es de boca. Wait, Dale, comenzamos a ver, hold on, vuelve. let me turn my mic off. Giancarlo con Bellaquera, un reggaetón. No te achoches, no es de boca. Dale, vuelve, me loca. Se moja cuando abajo se toca. Quiere whisky, pero bebe a la Rocky. No le gusta el delay. Se pone bellaca cuando vea la nueva ley. Mide 5'1", pero le gustan de 6. Vamos pa' Canabile. Llego al quinto, pero sin tomar un break ya. Me gusta cuando se sube. Se mueve cabrón, por eso no me contuve. Dale mami, ride me pa' que no se acumule. O bebe tu monte pa' que esta noche madrugue. Le gusta la bellaquera. Dice que soy la nueva era. Por eso la amiga se altera. Dime si quiere un quickie frisado de la nevera. Dale, prende un fili la noche entera. Le gusta la bellaquera. Dice que soy la nueva era. Por eso la amiga se altera. Dime si quiere un quickie frisado de la nevera. Dale mami, prende un feeling la noche entera. Dale, prende un feeling pa' después jugar los dos. Te gustó sin vini y eso no se te olvidó. No puede aguantarme hasta la cama mojó. La pongo como una crisis. Por eso le pide a Dios, Dios. A ella le gusta el dolor. Quiere que te cure, dale, ven que soy doctor. Dice que le fascina cuando la pongo en el sport. Le compré la Louis Vuitton, ya no quiere Christian Dior. Y yo sé que tiene buena nota en la escuela. Me pidió una orgy con su hermana gemela. Dale, baby, rema lento. Que va a despertar tu abuela, tu vecina. Ya quieres de mi candela y ven y ponme bellaco que te voy a prender. Te lo voy a hacer como Prime contra Sentinel. El vecino te quiere coger, se va a joder. Yo te robo como en casa de papel y ya. Y dime cómo va, sé que tienes la edad. Conmigo se sacó un 100 de universidad. A ti te quiero meter, no sé si se da. Pero si se da, no hay más nada. Me gusta la bellaquera. Dice que soy la nueva era. Por eso la amiga se altera. Dime si quiere un quickie frisado de la nevera. Dale, prende un fili la noche entera. Le gusta la bellaquera. Dice que soy la nueva era, por eso la amiga se altera. Dime si quiero un quickie frisado de la nevera. Dale mami, prende un feeling la noche entera. Jan, YN, Jan Cali, Divine, dímelo Misa, IMC, FLK. El Giancarlo, señores, con Bellaquera. I'm feeling it, bro. I think it was... Me trajo para atrás, like, Wisin y Yandel days. Y esa bulla que hace esta mesa ahora. Los días de Wisin y Yandel, back to 2000s, este powerful snare. Ese snare me suena ahora, lo que ofrece el Detroit Kick, right? The Detroit Kicks. That's what I'm feeling now. Like, I get it when it comes to reggaeton, pero... Now it's like spilling in all these type of genres que ya I'm like over it. It needs to go away. Pero aquí suena bien porque this is the vibe, ¿verdad? This is the reggaeton vibe. Giancarlo, yo creo que you got a nice song, bro. Ya salió el tema as a single. You're looking to add it to playlist, and I think I'm gonna add it to this playlist. All right. Let's do that, bro. Let's make that happen. As far as my critique, though, yo creo que el coro could be more stronger. Tú dijiste que esta canción ya tiene, 5 años. So tú le hiciste back 2021. And then you felt like it was worth doing it over professionally because it was a good song. I think it's a good song. It made it to the playlist. Pero I feel like when you're sitting on a song like that, ya cortando tiempo, sentado en un tema que o sea, yo esperaba otra cosa. Pues son 5 años sentado en un tema sin hacer nada. No sé si es por las circunstancias, otras circunstancias personales que no se hizo profesionalmente y por eso no. Pero yo estoy asumiendo que era una canción que you just wanted to get it right. You took your time writing it. You couldn't find the right beat. Y al fin lo sacaste. Y creo que si le va, o sea, ya tú dices que tiene campaña de contenido y de todo, you know, I feel like it needed a better hook, a stronger hook, not a better hook, but a stronger hook. Maybe a collaboration, no sé.
That's my personal taste. Pero el tema está heavy. Denle seguimiento, señores. Giancarlo on Spotify. Y on Instagram is @isgiancarlo. Put that star. Welcome to the playlist. Jay Hayes entrando de nuevo. This dude don't play, my guy. Después que le di el sermón ahorita. Nah, no que sermón. We chopping it up. We doing music. This is like an A&R music room. You know what I mean? The conversations we have in here, señores. It's like we're sitting in a label music room and we're talking about los proyectos de ustedes, like A&Rs. You know what I mean? Yo tengo que hacer, I'm gonna do a reel like that. Para subirlo en las redes, para que lo llegue a los artistas. Porque people don't not understanding yet what this Latino music review is. Bueno, just the music reviews period, porque la gente lo usan. Hay gente que tiran y hacen reviews y es concursando, like, oh, we're going to pick the best this week and $1,000 or, studio time or something like that. I might do that. I might get funky with doing something like that. Right now, the Latino music community, gracias a Dios, pero right now es amplio. We got Texas, we got Florida, we got Cali, we got Chicago, we got obviously Massachusetts, New York, Jersey, the tri-state area. Tenemos artistas casi nationwide to all corners of the states. So, to get people to fly somewhere, maybe in the next, yo lo voy a pensar, señores, yo estoy hablando disparate. Vamos a ver si seteamos un evento donde la comunidad se junta en un estudio y hacemos algo, writing camp, maybe, where we all just make music together for a couple of days in an Airbnb in the studio. Maybe we can make that happen. If we get enough of us. Pero, me fui, I went left. Yo estaba diciendo algo importante y me fui en esa. Pero vamos a seguir, señores, que estamos en vibra. Jay Hayes, I only upload the first freestyle at first. Pero now this. Pero honestly, después del shout out this morning, ustedes me motivaron y me quedé con ese high de buena energía. And it was only fair I uploaded an actual song. Blessings. Plus, last week nos dejaron seco sin Latino Music Review. Yeah, man. Last week was a tough one. Tato, Jay Hayes de nuevo. Serial submitter. Let's listen. Este se llama Modelo. Su estilo, su flow y su pelo, como si se hubiese caído del cielo. Solo una mirada ella a mí me vuelve hielo. Quisiera que seas mía, serás mi angelo. Por ti yo me desvelo, empiezo otra vez de cero. Parece de novela, de revista, de modelo. Ella a mí me hechiza con su cara de bonita. Un beso de su boca que mi alma necesita. Será su perfume que a mí me arrebata. Con la manera como ella baila bachata. Tu madre de verdad crió buena muchacha. Quédate conmigo, muéveme esa chapa. Eres un arte, no hay cantidad de dinero para comprarte. Así que por la noche yo voy a robarte. Yo será de Vinci de Suda, voy a pintarte, darte. Yo estoy puesto para ti, porque tú fuiste hecha para mí. Su risa, su estilo, su flow y su pelo, como si se hubiese caído del cielo. Con solo una mirada ella a mí me vuelve hielo. Quisiera que seas mía, serás mi angelo. Que me dijeras si te digo que contigo quiero una noche entera. Hacer de travesuras el amor de mil maneras. Tú conmigo puedes hacer todo lo que tú quieras.
perfume que a mí me arrebata, con la manera como ella baila bachata. Tu madre de verdad crió buena muchacha. Quédate conmigo, muéveme esa chapa. Yo estoy puesto para ti, porque tú fuiste hecha para mí. Yo estoy puesto para ti, porque tú fuiste hecha para mí. Su risa, su estilo y su pelo, parece que cayó del cielo. No ve la revista modelo, por ella yo sí me desvelo. Su risa, su estilo y su pelo, parece que cayó del cielo. No ve la revista modelo, por ella yo me desvelo. Hey. Modelo by Jay Hayes, señores. That was a vibe. That was a vibe, Hayes. Let me terminar esto. Yo, that was a vibe, bro. I think that as a demo, you know, there's a demo a lot. So I feel like la grabación, as far as the vocals, should be done over más seguro. I like the idea though. I just feel like maybe el coro, I don't know, el coro de este como que no me convenció mucho. But I like the idea, like where you're going with it, with this one. And these lo-fi beats are definitely you, bro. I feel like you should stick with that porque it's a lane para esa tonalidad que tú tienes, loco. And storytell, I mean, I'm telling a lot of artists this nowadays porque es importante hoy en día to have storytelling capabilities, because the music, estamos saturados de música, y'all know it, we all know it, so it's hard to like stay and have a moment with a song. Now, how do you force el fanático que se quede con una canción, like have a moment with it, to like que le escuche 3 veces en un día, to come back and like to what makes them share it with others, you know? Yeah, que it resonates. It's not only like we can't only crear con la intención que la pista lo hace. La pista va a capturar la audiencia porque es una pista dura. Nosotros hemos escuchado millones de pistas duras ya, you know? So there's nothing new en el planeta. We all know that we are sorcerers. We are literally sorcerers, señores. We source from others and make it ours, you know, as creators. So there's nothing new under the sun. It's all in how do you make me like something that already exists because you gave it this twist, you know? Eso es lo importante de la música. So, no se puede nada más relajarse de que tengo una pista dura, this is gonna do it. Yeah, sometimes that's the hit, you know? Sometimes the stars align, que hay un sonido nuevo y sale y allá está mi gente, mi mente está presente, y dónde está mi gente, yeah, 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 where that's all you need and that's a smash globally. Of course, sometimes the stars will align like that, señores. Con ese sonido, porque that was brand new to us, that sound. Y eso era, that's a synth that you can find it in the keyboard normal. It's always been there. It's just the way that it was played, the way that it was manipulated y usado para nosotros escucharlo en otra manera, de otra forma. And we loved it. And boom, smash. But that's not always the case, señor. And there's music for everything, every moment in life. La canción, la música is the soundtrack de la vida, señores. So we just have to fill in those gaps. What are those pockets for us? A&R meeting, señores. The A&R meeting is the top select, the Latino Music Review. Seguimos, señores. La próxima, Diana. We got a female. La nueva bebé tropical, dice.
Se llama XT. Wait. Yo, these songs are going in right away. I like that porque the intros are taking too long nowadays with these other songs. Vamos a entrar aquí. Diana, X por ti. No creas que soy tan fuerte, baby, aún me da miedo lo oscuro. Y en tu corazón no encuentro donde prender la luz. Yo escondiéndote y tú aquí tan seguro de mí. No sé con exactitud qué siento por ti. Ahora en brazos y nadie siento que es seguro. Mi fucking pasado que me hizo a todo darle cruz. Pero me besa y me siento contra un muro. Y así se va la multitud. Porque por ti yo si hago las paces, me cambio de pose. Tu casa es la vacía, menos que por ahí te rocen. ¿Qué andas tú, qué haces? Ya se hizo de noche. Puedo ver el futuro y frente a mi casa tu coche. Yo si hago las paces, me cambio de pose. Tu casa es la vacía, menos que por ahí te rocen. ¿Qué andas tú, qué haces? Ya se hizo de noche. Puedo ver el futuro y frente a mi casa tu coche. Cuando me besas con locura y todo me lo curas. Si algo estoy segura que me quita toda la duda. Trato de hacerme la dura, pero cuando tú choca con la mía, baby, nada de eso dura. Aquí nada es seguro, solo la puerta del cuarto. Todo se nos va cuando tú me pones en. Baby, me tocas con ternura mientras arreglas mi postura. Mi corazón estaba roto y tú le hiciste la cintura. Yo si hago las paces, me cambio de pose. Tu casa es la vacía, menos que por ahí te rocen. ¿Qué andas tú, qué haces? Ya se hizo de noche. Puedo ver el futuro y frente a mi casa tu coche. Yo si hago las paces, me cambio de pose. Tu casa es la vacía, menos que por ahí te rocen. ¿Qué andas tú, qué haces? Ya se hizo de noche. Puedo ver el futuro y frente a mi casa tu coche. Puedo ver el futuro y frente a mi casa tu coche. Tu casa es la vacía, menos que por ahí te rocen. What? Hold on, what? Sí o sí, señores. Sí o sí. That got me getting los bongos out, señores. What? XT Diana. That was fire. Y yo aquí hablando de Detroit beat. I mean, that wasn't Detroit beat, right? That's more like a Brazilian funk. Si algo estoy segura que me quita toda la duda. Trato de hacerme la dura, pero cuando tu cintura And some punchlines. no creas que Oye, esa vaina. Yo sí hago las paces y cambio de pose. Duro. Duro, señores. I got the bongos out and everything, B. That was a vibe. That was my favorite of the night, señores. That's dope. That's definitely making the playlist. Yeah, this is definitely making the playlist, Diana. Diana Bebe on Instagram. Let me check out your Instagram. From Chicago, señores. Didn't I mention that earlier, right? I said we got the Latino music review community is the tri-state area, New York, Boston, Connecticut, Jersey, todo eso lado. And then we got Florida, right? We got shout out to Noina in Florida. I think they in Miami. We got Texas. We got Combo Chévere, I think is in Texas. ¿Qué más de la comunidad? We got Cali and Chicago. Diana Bebé de Chicago. Denle seguimiento, señores.
Qué duro, venezolana, yo creo. Oh, hold on. It look like they follow Noina too. See what I'm saying? You see what I'm saying? The community's growing. Dale seguimiento, señor. This is definitely making the playlist. Let me put that star. XT, Dayana Bebé con V de Víctor. Dayana Bebé on Instagram. Super duper fly. All right, let's go to the second to last one, señores. And we got one more, and I'm out of here for the night. Hopped on real quick to see what that noise was. All right, we're skipping. I don't know why we're skipping, but something's slowing down. But we only got two left, so let's see if we can make it through. Héctor y Dinero PR, señor, el juego dice el Real Trap de PR. Gracias por escuchar. Un video. Let's vibe, señores. Latino Music Review. Ese totito te huele a Chanel. Yo estoy loco de devorar tu piel. Y cuando se de aquí, ¿qué va a hacer? Yo ando con mi brother, tráete una amiga pa' él. Chingamos y no nos celamos, así que nos entendemos, chingando conectamos. Y nosotros entendemos este juego que jugamos. Y volvemos a caer siempre que nos buscamos. Chingamos y no nos celamos, así que nos entendemos, chingando conectamos. Y nosotros entendemos este juego que jugamos. Y volvemos a caer siempre que nos buscamos. Llegaste y coronaste con el nene del cartel. Con la otra soy low-key, contigo me dejo ver. Yo soy tu baby money, tú eres mi baby girl. Ese toto le hice un carjacking y tu gato va al cuartel. La chorita rebelde, vamos pa' combate, pila verde. El que se envuelva pierde, por eso es que no se envuelve. Yo soy el que te chinga, también el que te resuelve. Tómate las plan B, que no estoy guayendo en la playa. Me siento Rafael Amaya, como para los tiempos en Yo en Vaya. Es mejor que ni te miren porque ando cobrando falla. Atentamente el talibán, el nene maya. Tú tienes cara de santa, pero te toco un diablito. Pero te toco un diablito, tú me pones bellaquito y yo te pongo bellaquita. Cuando te toco el totito, tú tienes cara de santa, pero te toco un diablito. Pero te toco un diablito, tú me pones bellaquito y yo te pongo bellaquita. Cuando te toco el totito. Chingamos y no nos celamos, así que nos entendemos, chingando conectamos. Y nosotros entendemos este juego que jugamos. Y volvemos a caer siempre que nos buscamos. Estás bella acá, yo también, pues somos dos. Vamos a chingar, bebé, no mires el reloj. A mí me pone bellaco tu voz. Y a ti nadie te mete como yo. Baby, tú pateas como el 4-7 y te viene a chorro como mi fulete. Con tu gato usa juguete, porque ese pendejo bien no te lo mete. Yo te rompo en cuatro, mami, en toda la forma. Te aplico mis leyes, baby, tú sabes mis normas. Te meto el todopoderoso como Olma. Yo te resuelvo ese cabrón, la casa adorna. Tú siempre me llamas pa' que vaya y te lo ponga. Si estás bella cama, me tiro la longa. Quítate rápido y tanto que me ronca. Te puse a hacerle el fly y no la de Jordan. Chingamos y no nos celamos, así que nos entendemos, chingando conectamos. Y nosotros entendemos este juego que jugamos. Y volvemos a caer siempre que nos buscamos. Chingamos y no nos celamos, así que nos entendemos, chingando conectamos. Y nosotros entendemos este juego que jugamos. Y volvemos a caer siempre que nos buscamos. Ay, señores, Héctor y Dinero PR, el juego. Hola. Whoa. All right. Yeah, I mean, they said what they said, right? El Real Trap de PR. It definitely felt like, you know, ¿qué puedo decir?
early maybe Anuel AA, you know, early Brian Myers. Esa fue la vibra que me dieron. It's not a bad track, bro. Yo lo que, en verdad, I was listening to it, I was letting it ride, y yo lo que estaba pensando es en Fino. Because estas canciones son el tipo de canción que I let him choose as far as the playlist goes. Porque no son, en verdad, canciones que yo escucho for my personal taste. So I don't really feel comfortable just saying no for the playlist. You know what I mean? So esto es lo que vamos a hacer, Héctor. Porque tú me tiras también through DM. I'm gonna have you, well, I think I could just place this for the next submissions, for the next live, right? Déjame darle aquí. Para cuando esté el Fino aquí, we could properly judge this to see if we could put this on the playlist, bro. Because I think que puede pasar. ¿Tú me entiendes? Pero cuando él esté aquí, para uno saber bien. But the track is hot, señores. Denle seguimiento. @ Héctor con 2R, PR _ y dinero PR _. Parece que puede ser hermano los tipos. Oh, damn, I thought this was the last one, but I guess we got another one that came in. So this is the second to last now. We got Lado B a la mitad. Vamos a escucharlo. What a vibe, señores.
Toda la mitad, toda la mitad. That was a vibe, man. It was funky. It was like, it was blues, man. It was blues, funk, R&B-ish, pero Latino, señores. I wish there was some bongos in there, porque I found some good rhythmic, like little pockets donde caen heavy. Pero, señores, dime, man, we need more like this. I think we need more like this in the playlist, señores. I'm gonna have to give this a gold star. Lado B, welcome to the playlist, bro. Man, I like that. That brought me to a whole different place. Like, I feel happy, you know? It was so cool. It was a chill vibe. Nice. We got 2 on the playlist tonight, señores. That's a vibe. Let's go to the last one. Dale seguimiento. Lado B. I gotta start that. Shout out Lado B. That was dope, man. That was funky. All right. Oh, man. Oh, man. All right, the last one, I don't know if it's a troll or someone who just doesn't know que es Latino Music Review. Eso yo no lo entiendo a veces. Cuando la gente mandan the submissions, maybe they're not putting the URL in, now that I'm thinking about it. They might just press in the link in bio and stuff. Pero the URL is literally Latino Music Review. It's NERO.FAN/LatinoMusicReview. So, ¿dónde te sale a ti sacar y mandar un tema en inglés? Just pure English. I don't know. This might be the same case though, guys. We got Shahadas. Yo, I think I'm getting it right. Shahadas. Thank you for your time. Ate that up. That's what this is called. Let's listen, guys. Last song of the night. Okay, it's a video. Let's see. Hopefully, it's not some AI. Yeah. Talk spicy, don't talk at all. What this is? He like that. Nah. He love it here. Hold on. Told him eat it like a meal, no crumbs left. He called me toxic, but he fiending for the sex. Hit so by him, had him texting all caps. Said he need a break, baby, I don't nag. Pop it on his face like a freak on a mission. Ride it in Dior, ain't no broke with permission. Boss bitch coochie, he know I'm the type. Only way he coming back is if the cash right. Ate that up, then I dip, no cuddle. Only thing I wanna feel is the bundle. Deep stroke, then I leave, I don't fumble. Pretty bitch turn this world into trouble. Slurp, messy, gag too raw. 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 I ain't never been shy, say what I want. If the head trash going before brunch. Got a tongue like a demon, I'm the thing you need. He call me God, now he praying know his need. Wet back with the mouth talk slick when I ride. Make him pay for the rent just to taste what's inside. Make a broke boy cry, make a rich boy sweat. Treat his face like a seat, leave a mark, no regret. Patron in my cup, now I'm feeling unruly. If he ain't freaky, can't do nothing to me. Taurus, I'm the vibe, I'm the stunt. Hold on, but I got his baby mom mad as fuck. Oops, ate that up, then I dip, no cuddle. Only thing I wanna feel is the bundle. Deep stroke, then I leave, I don't fumble. Pretty bitch turn this world into trouble. Slurp, messy, gag too raw. 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 You ain't never had a bitch like this. Talk nasty, act nasty, get rich. Now he out here begging for a taste. But baby, this ain't free, it's lace. Ate that up, then I dip, no cuddle. Only thing I wanna feel is the bundle. Deep stroke, then I leave, I don't fumble. Pretty bitch turn this world into trouble. Slurp, messy, gag too raw. Slurp, messy, gag too raw. Slurp, messy, gag too raw. Slurp. Yikes. All right. I know. It is what it is. It's what I thought it was. But shout out to Shahadas. Shahadas. My bad if I'm messing up your name, love. Shahadas, right? Shahadas?
I don't know. I'm trying. I'm really trying. Pero again, Latino Music Review is not a Latino song. I'm not gonna make any critique on it. Yeah, I vibe to it. I did like this part when the beat breaks to like almost like a reggaeton. I like that. I like that porque that's the only Latino part about this, que tiene ese el ritmo de reggaeton ahí, which I like because it's an 808 and like the 808 snare hi-hat. Oh no, that's a snare. That's a snare. So está mimicking, ¿verdad? El patrón de reggaeton with the 808s. That's dope. I like the sound of that, like the texture of that. I like. Pero that's it. That's my only critique porque imagínate, Amorch. Shout out to you though. Thank you for submitting. Thank you for submitting anyways. That's the last one, señores, for the night. Again, DJ Fino, vamos a mandarle our positive energy, our healing energy a Fino so he could come back next week porque está malo and that's why he couldn't make it today. Submissions are open, for the next week, so make sure y'all start submitting. We'll be expecting y'all. Check out the clips. We got 2 more.